Comunista, pues bueno, un honor poder estar aquí esta tarde en esta mesa. Pues hablando de algo que realmente nos debe preocupar, ¿no? Y que ocupa el debate político, sindical y social, como es la reducción de la jornada o la aprobación del proyecto de ley. Lo que se nos plantea aquí no solamente es un ajuste del calendario laboral, sino que se presenta una oportunidad también, que luego al final intentaré desarrollar un poquito más, y es de entender cómo trabajamos, cómo vivimos y cómo repartimos tanto el tiempo como el empleo, que creo que es algo un camino que debemos de transitar y de pensar. Hoy nos acompañan tres voces que yo creo que son indispensables para hablar sobre este tema, con rigor, con compromiso y con experiencia. Y aquí, bueno, pues tenemos a Joaquín Armentero Lébana, Román Muñoz Lara y María Rodríguez Albín, ¿vale? Joaquín es secretario de Empleo y Acción Sindical de Comisiones a nivel provincial, ¿vale? Con lo que conoce bastante bien las dinámicas laborales que atraviesan nuestra provincia. Marta, pues, es de la sección sindical también de comisiones en el ámbito de la administración local, con lo cual creo que puede también darnos y aportar mucha luz. Y por supuesto, pues Román Muñoz, el secretario provincial de Mercado e Industria de Comisiones Obreras, que creo que también nos puede trasladar pues, todos esos años de experiencia que creo que nos viene bien conocer. Y sin más, pues doy paso a Joaquín para que nos desgrane un poquito pues, ese anteproyecto de ley y a ver qué es lo que esperamos de ese anteproyecto de ley. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Me gustaría comenzar agradeciendo al Partido Comunista de Linares la organización de esta mesa redonda y la invitación a participar a Comisiones Obreras, en este caso a mí. Y el tema del que vamos a hablar hoy, pues para Comisiones Obreras es mucho más que una propuesta legislativa. Hablamos de la reducción de la jornada laboral, que es una reivindicación histórica del movimiento obrero. Una demanda que además es ampliamente apoyada por la ciudadanía, inclusive por los votantes del PP, más del 40% están a favor de la reducción de la jornada, y consideramos que es una necesidad urgente en un contexto de transformación económica, tecnológica y social. Y más teniendo en cuenta que, si mis cuentas no fallan, hace 42 años de la última reducción de una jornada laboral, que fue en el 83, cuando conseguimos las 40 horas. La propuesta que hay ahora mismo encima de la mesa, aprobada por el Consejo de Ministros, pero paralizada en la Cámara, con el impulso sobre todo de Yolanda Díaz, plantea reducir la jornada legal máxima de 40 a 37 horas y media, semanales sin reducción de salario, claro, que no tenía mucho sentido. Esta medida creemos desde Comisiones que, además de ser justa, es razonable, viable y necesaria. Pero sin embargo está encontrando una fuerte resistencia desde los sectores más conservadores del Parlamento y especialmente desde las patronales. Yo he analizado el por qué creo que hay tanta oposición a que esto salga adelante. Y me he dado cuenta, o creo que el principal motivo de que estén tan en contra de que esta reforma salga adelante es porque amenaza con destapar una de las grandes vergüenzas estructurales del mercado laboral español, que son las horas extraordinarias no pagadas. Según el último informe de Comisión Obrera, solo en Andalucía se realizan semanalmente 753.000 horas extras, semanalmente, de las cuales el 39%, es decir, casi 300.000 horas, son no remuneradas ni compensadas con descanso. Eso equivale a unos 7.000 empleos a jornada completa que están invisibilizados, aparte de unos 263 millones de euros anuales no abonados en salario y 65 millones de euros que se dejan de ingresar en cotizaciones a la Seguridad Social. La ley de la reducción de la jornada lleva aparejado un control horario exhaustivo y la patronal está temblando, básicamente. La cultura empresarial que se opone a esta reforma no debe perder productividad, debe perder el control informal sobre el tiempo del trabajo. Es la clave. Al final, en muchos sectores, especialmente en servicios, hostelería, comercio, sanidad, la jornada real no es la legal.
jornadas extenuantes, registros horarios que no se cumplen y un modelo que descansa sobre el esfuerzo no remunerado de miles de trabajadores y trabajadoras. Y ahí es donde está el problema para la patronal. Desde Comisión Obrera lo venimos diciendo con claridad. Esta reforma tiene que ser un punto de inflexión. Ya lo dijo nuestro secretario general, Unai Sordo, entre comillas, ¿vale? Reducir la jornada es inevitable en una sociedad moderna y tecnológica. Es indecente que en pleno siglo XXI trabajadores trabajen más que en los años 80. Y también lo hemos remarcado desde Andalucía nuestra secretaria Nuria López, a la que también entre comillas, que dice que la lucha contra la hora extra no pagada es indispensable para la defensa de una jornada digna y controlada. La oposición política a esta medida ha esgrimido argumentos de todo tipo, como siempre, desde los falsos dilemas, que es mejor subir los salarios que reducir la jornada, es mejor subir los salarios y reducir la jornada, hasta excusas procedimentales como así no, o es una reforma que no se ha negociado, lo que es mentira. Se ha negociado y no se ha llegado a un acuerdo. Ha habido no sé cuántas, pero más de 10 reuniones con la patronal, seguro. Se negocia, no se llega a un acuerdo con la patronal, pero negociado está. Pero siempre sabemos que detrás del así no, lo que quieren decir es un así nunca. La derecha y la patronal nos dijeron que no tocaba subir el salario mínimo. Tuvimos que subir, que no tocaba la reforma laboral. Y ahora nos dicen que no toca reducir la jornada. Siempre están en el no. Frente a esto, el sindicalismo de clase, y en concreto comisiones, tiene que ser claro, si toca. Toca reorganizar el tiempo de trabajo, dignificar la vida, repartir el empleo, proteger la salud física y mental de la clase trabajadora. La reducción de la jornada, acompañada de las medidas de control horario y el derecho a la desconexión digital, que es importante también. Eso también nos lleva a la política de igualdad. Porque las jornadas largas, es impredecible, muchas veces lo que he dicho antes, comercio, hostelería, penalizan sobre todo a las mujeres, que después llegan a casa y en la mayor parte de los casos, por desgracia, tienen que seguir trabajando en casa, cuidando de los hijos, cuidando de los padres, Es imposible. Y bueno, como ha recordado también Silvia de la Torre, nuestra secretaria general aquí de la Unión Provincial de Jaén, en muchas empresas del sector servicios la jornada habitual es ya superior a la legal. Esta reforma es el primer paso para volver al marco de derecho. Como ya he dicho antes, la reforma tiene un respaldo social mayoritario y lo único que falta es la voluntad de quienes bloquean la modernización de las relaciones laborales. Portugal bajó su jornada máxima legal a 35 horas hace 2 años y Portugal sigue ahí, las empresas siguen yendo bien, con la única diferencia que los trabajadores están más felices. Y ya para terminar, tampoco quiero dar mucho la chapa y tiene que hablar mucha gente aquí. Esta reforma no es solo una cuestión de horas, es una cuestión de cambiar el modelo. Un modelo que no se basa en la explotación del tiempo ajeno, sino en la eficiencia, la innovación y el respeto. Un modelo que permita trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Gracias. Bueno, ahora es turno de Marta. Bueno, pues yo agradeceros la invitación que me habéis hecho. Y bueno, yo voy a dar una breve pincelada de lo que afecta a la reducción de la jornada laboral a las administraciones públicas, en concreto a la local, que es donde yo me muevo, porque realmente la reducción de la jornada no afecta tanto a la administración local, a la administración pública, porque en la mayoría de las administraciones ya se trabaja a 37 horas y media, incluso a 35. Pero sí es verdad que aunque no afecta a la administración pública, desde Comisión Obrera, el sector los servicios públicos apoyan plenamente esta reducción por una reivindicación histórica. Es verdad que en los últimos meses se ha habido una campaña desde las federaciones que defienden o que llevan el tema de los servicios públicos, una campaña porque es verdad que aunque hay administraciones que estamos a 35 horas, todavía hay muchas entidades que están a 37 horas y media. ¿Y esto por qué se produce? Se produce fundamentalmente porque el Real Decreto Ley 20/2012, que era el de ajuste presupuestario, no sé si lo recordáis, suspendió la negociación colectiva, los pactos, acuerdos y convenios. Entonces hay muchas administraciones que en estos años no han podido negociar esa reducción de jornada a 35 horas semanales.
Entonces, una de las reivindicaciones que lleva este sindicato es que se derogue por completo esa ley que provoca que no se puedan negociar en los convenios colectivos esa reducción de jornada a 35 horas. ¿Vale? También, por otra parte, se ha llevado una campaña en los últimos meses en la que se insta al Gobierno a que cumpla con el acuerdo para la administración del siglo XXI, que una de las reivindicaciones que, entre otras, que solicitaba era que la administración pública se trabajaran 35 horas semanales. Es verdad que este acuerdo termina el 31 de diciembre del 2024. Ahora mismo estamos en un proceso de negociación de un nuevo acuerdo para la administración del siglo XXI que comprende desde el 2025 al 2027. Y una de las reivindicaciones que se están trabajando y que se esperan llegar a sacar en el acuerdo es que, igual que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2023 se limitaba la jornada máxima para las administraciones públicas en 37 horas y media, lo que se quiere arrancar es el acuerdo de que para la nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado próximo esa jornada máxima sea de 35 horas y así lograr, también derogando ese Real Decreto que suspendía la negociación colectiva y los convenios de acuerdos, que las administraciones puedan negociar a 35 horas semanales. Y bueno, un poco eso es lo que yo quería aportar en relación a la administración pública, en qué momento nos encontramos en negociación. Están siendo muy correctos, están siendo muy exactos con el tiempo. Y Román, es tu turno. Yo no sé si voy a ser exacto. Porque lo estaba diciendo, lo estaba pensando. De todas maneras, hay que decir, creo yo, que venir hoy a las 6 de la tarde aquí es un acto militante que hay que valorar, ¿no? Pero en fin, aquí estamos y nada. Yo pensaba que los compañeros, tal como han dicho, pues explicaría un poco la incidencia que puede tener o que va a tener si finalmente se aprueba la ley de reducción de jornada a las 37 horas y media. Y yo lo que quería, no sé si lo conseguiré, ya me lo diré al final, situar un poco todo el tema del tiempo de trabajo, de la jornada de trabajo, el tiempo de trabajo, pues cómo ha ido funcionando en estos últimos tiempos, para situarnos cómo ha evolucionado. Se puede ir uno más para atrás, pero para no alargar demasiado, pues me dijeron que 5 o 10 minutos, y voy a procurar estar ahí, si no, pues ya me avisáis. Y decir que una primera regulación de la jornada de trabajo se realiza por el gobierno en 1919 tras un amplio movimiento huelguístico, fundamentalmente en Cataluña, cuando el tema de, alguno le sonará, lo de la huelga de la, ¿cómo se llama aquello? La canadiense, vale, que luego se extendió a otros, a días que ya la memoria algunas cosas se me van. Entonces, está bien que haya una persona que apoye un poco. No quiero decir que el primer movimiento político, fundamentalmente en Cataluña, determinó, entre otras mejoras y otras reivindicaciones, determinó que el gobierno hizo un decreto en el que regulaba la jornada de trabajo y la regulaba en 8 horas diarias, 48 horas semanales. 8 por 6 días laborables, tened en cuenta que en aquel tiempo pues había un día de descanso semanal, que normalmente era el domingo, y los demás días pues eran por tanto días laborables, en los cuales pues trabajando 8 horas serían 48 horas. Eso estuvo regulado ahí. Después hubo una regulación en la República, en el periodo de duración de la República, hacia las 40 horas. Al finalizar ese periodo por el golpe de Estado y la guerra civil, pues el gobierno triunfante de la guerra pues marcó la jornada de trabajo en 60 horas, 60 horas semanales. Posteriormente, eso no he conseguido averiguar en qué fecha, se volvió a las 48 horas semanales, y las 48 horas semanales ya las he conocido yo trabajando. Ya no, otra gente, algo así un poco mayor, Sebastián, no sé si alguna vez más, pues ya hemos conocido la práctica de las 48 horas semanales. Yo cuando entré en los distintos horarios de trabajo, que había en la empresa que yo trabajaba, pues se trabajaba 8 horas y se trabajaba los sábados. Eso del sábado es un día de descanso,
Eso, allí el sábado, y trabajaba de turno de tarde, por el sábado a las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche estaba trabajando. Bien, por lo tanto, quiero decir que durante el periodo de la dictadura se mantuvo entre las 60 y las 48 horas. Es en 1976 ya inicia el proceso de transición de la dictadura a un sistema democrático cuando se vuelve, mediante decreto legislativo, poner 44 horas semanales. Es decir, fueron 4 horas semanales. Y eso recuerdo yo que para la gente, para los trabajadores, era porque el objetivo era dejar de trabajar los sábados y tener un descanso semanal de 2 días, sábado y domingo. Ese era el objetivo. Y sin embargo, las 44 horas nos posibilitó que de lunes a viernes trabajáramos 8 horas, es decir, 40 horas, y el sábado, la gente que trabajaba en turno de trabajo, pues los que estaban de mañana, pues iban de las 6 hasta las 10 de la mañana, y los de tarde de las 10 a las 2 de la tarde, con lo cual a mediodía todo el mundo dejaba ya de trabajar y por lo tanto teníamos ya el sábado libre, o la medio sábado libre, que sumábamos al domingo. Por lo tanto, eso era una reivindicación en la que ya empezó a notarse ese objetivo. Posteriormente, en 1983, se hace otro decreto ley del gobierno en el que ya se llega a lo de las 40 horas semanales, que es lo que tenemos ahora, 40 y tantos años después, 42 o 43 años después, pues seguimos teniendo. Por lo tanto, parece que era razonable que ya se modificara, fundamentalmente por cómo se ha modificado el mundo del trabajo, la tecnología, la implantación de la tecnología en la empresa que mejora la productividad y que eso tenga alguna repercusión en los trabajadores y las trabajadoras. Yo creo que la transición, ellos ya han hablado, por tanto, dicho está, ahí el problema que hay es que parece que hay serias dificultades para que al final eso salga legislativamente plano, y espero que puedan llegar a algún tipo de acuerdo que posibilite que eso se pone en marcha. Sería, yo creo que es muy necesario. Ya. Por lo tanto, ahora mismo estamos en lo que se aprobó en 1900, me parece fue al final de diciembre del 82, y que luego se puso en marcha en 1983, que es las 40 horas de trabajo semanales, y en vez de un día de descanso semanal, que era el domingo, día y medio consecutivo de descanso. De modo que el descanso semanal consistía en que el sábado por la tarde y el domingo era tiempo de descanso, no un día solo como antes era el domingo, o que el domingo y la media mañana hasta mediodía del lunes podría ser otra fórmula distinta a la del sábado por la tarde. Por tanto, eso también supuso una amplia mejora, sobre todo porque ya quedaba claro que el tema de los sábados, que era un elemento reivindicativo importante, que se podía cuadrar perfectamente con trabajando 8 horas de lunes a viernes. Y ahí estamos todavía, y habrá que ver cómo termina el tema. Luego decir que las fuentes normativas o las fuentes que mediante legislación puede intervenir en la fijación de la jornada de trabajo no solamente es la legislativa, no solamente son las leyes, que yo hasta ahora he hecho referencia a ellas, sino que también mediante la negociación colectiva, en los convenios colectivos, se puede regular y normalizar la jornada laboral en las empresas. De hecho, eso se ha hecho así en muchos sitios. Lo que dice la ley tiene una garantía de que al menos hay un tope para las empresas que no están reguladas mediante convenios colectivos. Por lo tanto, incluso la ley dice cómo se regula la jornada laboral mediante la negociación colectiva y los contratos de trabajo. Los contratos de trabajo de actividades que no estén reguladas mediante un convenio colectivo, que entonces no estaría el contrato y no estaría el convenio. Por tanto, también hay que tener en cuenta esa realidad. Esa realidad que empieza en 1958 de forma muy precaria. En 1958 hacen la ley de convenios colectivos, en pleno apogeo del régimen de Franco, y por tanto con unas connotaciones determinadas, sindicato único, la Central Nacional Sindicalista, decíamos la CNR, dominada por el aparato del franquismo,
y con fuerte implantación falangista en el control de los sindicatos. Era único, ahí estaban los trabajadores y ahí estaban los empresarios, porque entendía que era un ámbito de encuentro y que los intereses eran comunes y que, en fin, todas las parafernalias del sistema franquista que duró pues, hasta el periodo de transición y hasta que ya se legalizaron los sindicatos, etcétera, etcétera. También, aunque no es un tema de hoy ni con nada, pero también se regula mediante los convenios colectivos, se regulan salarios, se regulan condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Es una fuente normativa para los trabajadores. Bien, hay los convenios colectivos que arrancan de aquel momento con las dificultades que tenían aquellos convenios y aquel sindicato vertical, pero luego se fue normalizando con otra normativa distinta a la del sindicato franquista, ¿no? Y hay una experiencia sindical en el sentido de que pero es muy plural, es decir, ahí no puedes traer tal tema, porque hay empresas que tienen una jornada próxima a los 35 y hay empresas que tienen una jornada un poquito por debajo de los 40 horas semanales. Se regulan normalmente en los convenios con carácter anual la jornada, aunque hay experiencias de todo tipo. Ahí meterse es muy difícil porque hay una gama de actuaciones en función fundamentalmente de la correlación de fuerzas que se dé en la negociación del convenio. Por tanto, ahí se regula también como fuente normativa de relaciones laborales y también de la jornada de trabajo. Existen distintos convenios de colectivos de empresa que se aplican en una empresa determinada, que los trabajadores, sus representantes legales y la empresa llegan a un acuerdo y hacen un convenio colectivo para determinar condiciones que quieren poner, que no tienen que ser todas, porque lo que no se regula en el convenio, pues para eso está la legislación general. O sea que, en ese sentido, está esa flexibilidad. Y en función de la relación que se dé, de la implantación sindical, pues los convenios tienen distintas lecturas en cuanto a la calidad y mejora con respecto a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Es verdad que todos suponen algún tipo de mejora en la jornada, en los salarios y en las condiciones de trabajo. Esa experiencia que hay, resumirla es más complicado. Yo por lo menos no sería capaz de resumirlo porque sería falta muchísimos datos. Puede ser que haya documentación en el sindicato, pero no lo he encontrado, ni tampoco era en plan entenderlo mucho porque esto iba a ser poco útil. Bien, ¿quién hace la negociación colectiva? La representante de los trabajadores, los representantes legales de los trabajadores y la representación empresarial. En el ámbito que sea, si hay un ámbito de empresa, pues la dirección de la empresa y la representación de los trabajadores de esa empresa, que es su comité de empresa, que son cargos que se eligen democráticamente mediante elecciones en todas las empresas, con un determinado número de trabajadores hacia arriba, se hacen elecciones sindicales cada 4 años, para que las elecciones sindicales son las parientes pobres del sistema democrático español. Y hacer elecciones cuesta lo que no está escrito. Aquí hay algunos que tienen experiencia y saben cómo va eso. Pero bueno, hay una representación sindical elegida por los trabajadores democráticamente cada 4 años y que esos son los que participan en la negociación, que sea convenio de empresa por los representantes sindicales de esa empresa y la dirección de la empresa. Cuando es un convenio de ámbito provincial y que afecta a muchas empresas que no tienen nada que ver entre sí, sino que la actividad es la misma o similar, pues entonces la representación sindical que tengan los trabajadores en ese nivel son los que participan. Yo recuerdo haber participado en algunos convenios colectivos de la industria civil de la metalurgia de la provincia de Jaén, y allí la representación que había era como la representación legal estaba repartida a la par casi entre Comisión Obrera y UGT, pues había una participación de 6 delegados de personal, miembros del comité de empresa, de UGT y otros 6 de Comisión Obrera. Más luego cada una de las partes pues llevaba su asesor, que podían ser uno o podían ser dos. Así que conseguíamos, hombre, que en alguna medida no fuera una negociación desvinculada absolutamente del conjunto de las empresas que la afectaban, porque ya había
12 trabajadores, miembros de representantes sindicales de sus respectivas empresas que participaban en la negociación colectiva, junto con el sindicato que hace una representación más amplia y más general. Bien, ahí se negociaba y se han negociado y se siguen negociando los convenios colectivos. Hay convenios, insisto, de ámbito empresarial, de ámbito provincial, con carácter sectorial, pues el convenio de industria y de metalúrgica, el convenio de comercio, el convenio de limpieza de edificios locales, que hay, o sea, vaya al boletín oficial de la provincia, verás que hay múltiples regulaciones. Luego también existen los convenios de carácter estatal, que hay, no muchos, pero hay, y en menor medida los convenios colectivos de ámbito autonómico. El tema de la autonomía surge ya cuando realmente se instaura España como una comunidad de comunidades, o como se quiera cada uno lo expresa de una manera, de comunidad autónoma, y por tanto, pero eso no ha tenido, hasta donde yo sé, pues no ha tenido mucho éxito los convenios autonómicos. Quizá algo más en Euskadi y en Cataluña, pero tampoco mucho. Bien. Y luego finalmente, voy a tratar de ser corto también, hablar del tiempo de trabajo, que no es lo mismo el tiempo de trabajo que la jornada de trabajo. La jornada de trabajo viene a significar lo que el trabajador ha de trabajar en el tiempo de trabajo. Pero luego los trabajadores tienen una serie de derechos que en determinadas circunstancias suplen a la jornada de trabajo. Por ejemplo, con carácter general, los trabajadores y las trabajadoras de este país tienen al menos 30 días de vacaciones al año. 30 días naturales. Naturales quiere decir que vas contando al cartel. Si en medio te pilla un sábado y un domingo, pues vacaciones. O si te pilla un festivo, pues vacaciones. Luego, esa regulación en los convenios colectivos de empresas, pues ya tiene algunas alteraciones más en positivo. Hay gente que regula sobre días laborables, 24 días laborables, que tú le metes los 8 días por medio que hay entre sábado y domingo, y 24 y 8 se ponen 32. Hay gente que directamente dice que son 34 días naturales de vacaciones, es decir, casuística es todo el año del año, ¿no? Por tanto, y luego también con carácter general existen unos días festivos, que son 14 al año, que tienen todos los trabajadores y las trabajadoras de este país, y que eso no tengo yo conocimiento que se haya regulado de alguna manera mediante convenio colectivo, sino que está legalmente, que ponen anualmente los días que son, que hay 2 días que eligen los ayuntamientos, algunos días que los pone la comunidad autónoma y otros que se hacen con carácter estatal. Eso me parecía. Por tanto, esos días, el tiempo de trabajo, pero no es tiempo de trabajar, sino que hace sustituir la jornada de trabajo con ese tipo de derechos. Luego también existe, en ese tiempo de trabajo, pues que los trabajadores y las trabajadoras pueden sufrir una incapacidad durante un tiempo limitado, incapacidad temporal, a causa de un accidente de trabajo, una enfermedad o de un accidente in itinere, que es el accidente que se da en el tiempo que pasa el trabajador de llegar de su domicilio al centro de trabajo. Y que eso será variable en función de la lesión que tenga vía accidente de trabajo o vía enfermedad, ¿no? Entonces, pues eso también está ahí como un derecho y luego una serie de permisos en función de determinadas circunstancias que tienen que cumplirse cada circunstancia para que el trabajador o trabajadora tenga ese permiso, que son, por un deber de carácter inexcusable, público de carácter inexcusable, pues te llaman para formar parte de una mesa electoral, pues tienes tu permiso. Tienes que hacerte el carnet de identidad, que es una obligación pública que tengo que hacer, pues si estás fuera de la jornada de trabajo podrías hacerlo, pero si no te pillas siempre en tu jornada de trabajo, pues tienes permiso para hacer tu carnet de identidad. Si te mudas de domicilio, si nace un hijo, los permisos paternales, los permisos maternales, si fallece algún familiar, todo eso está regulado y digamos que posibilita derechos que a los trabajadores tengan eso que supone mejoras con arreglo al histórico, al trabajo del trabajo y ahí en vez de trabajar todos los días, pues hacer otra cosa. Y ahí vete para atrás y vete cuando había jornadas de 12, 14
y hasta 16 horas, y en las que los chiquillos y las chiquillas también trabajaban con 7, con 8, con 9, con 10 años. Hacía tiempo de eso, pero existía. Hasta ese grado de perversidad somos capaces de llegar a las personas, de mantener las condiciones a los niños y a las niñas. Bien, todo eso condiciona al final y organiza el tiempo de trabajo de cada trabajador en la empresa. Aunque tenga un horario. Si no está en ninguna circunstancia, pues tendrá que cumplir el horario de trabajo, y si no, pues a lo que tenga derecho. Y es importante gestionar el tiempo de trabajo, que esos derechos se cumplan, sean conocidos y se cumplan en los términos que dice la ley o dicen los convenios colectivos. Es muy importante. Administrarlo es importantísimo. Tan importante como la jornada de trabajo. Hombre, ya que estamos a niveles más o menos racionales, ya que los 14 horas no era racional, ni humano, laboral. Bien, pues esta es una reivindicación, pero no tiene la misma magnitud ni una comparación con Estado. Entonces quiero decir que son trabajos sindicales necesarios de información a los trabajadores y de apoyo en el cumplimiento de eso. Ya el compañero ha dicho lo de la hora extraordinaria, o sea, millones de horas extraordinarias, no se pagan. Hay un incremento de la jornada de trabajo gratuito por una flagrante incumplimiento de la ley. Eso está, todo está regulado. Nos podrá gustar más como está regulado o menos, por lo tanto debe ser un punto de reivindicación permanente para mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras. Pero yo creo que está todo regulado ya, o casi todo. Yo diría que todo. Entonces, lo que caben son mejoras, pero en principio el cumplimiento. Yo recuerdo que cuando hacíamos los convenios colectivos en este provincial, en mi empresa también y en otras empresas que participamos, decíamos, ya hemos hecho el convenio tiene estos aspectos que han supuesto avance, pues en nuestro caso naturalmente queríamos propagar y difundir los aspectos que nos ponían un avance con respecto al anterior convenio. Y decíamos, ahora está el convenio y ahora tenemos que hacerlo cumplir, que es muy importante. Es decir, porque esto es la cosa, publicar el boletín oficial del Estado significa mucho, pero no lo significa todo, porque hay gente que puede intentar tergiversar ese derecho y convertirlo en un incremento de la jornada de trabajo, etc. Por tanto, es un reto para los trabajadores en su conjunto, quizá más para los trabajadores de las pequeñas empresas, que tengan capacidad y voluntad por organizarse para que la legislación que va saliendo o la negociación que se va haciendo, esas mejoras que se planteen, se vayan haciendo efectivas, sean reales. Por tanto, esa vigilancia, ese seguimiento de todos esos temas, pues se hace organizadamente o no se hace. Y cuando no hay organización ni nadie que vigile eso, pues al final siempre hay desaprensivos que abusan de los trabajadores y las trabajadoras, pero en unas condiciones que no son las que legalmente están. Supongo que me he colado, pero ya lo que sí. Y luego, si hay alguna cosa, pues como vamos a abrir Sí. pues, Bueno, compañeros y compañeras, ahora al final vamos a tener un pequeño tiempo también, no solamente para que podáis hacer preguntas a los ponentes, sino también para quien quiera hacer reflexiones, también va a poder haber un pequeño tiempo, ¿vale? Yo de forma muy breve, la aportación que quería hacer con respecto a este proyecto de ley, que veremos a ver si sale o no sale, esperemos que sí. Creo que al final también se habla de un concepto muy básico, pero muy importante, que es el tiempo de vida, ¿no? Es un concepto que no se recupera, el tiempo de vida no podemos recuperarlo, no se puede acumular. Y las mujeres, pues bueno, en muchas ocasiones, antes también el compañero lo decía, no solamente tenemos una jornada, sino que en muchas ocasiones tenemos doble e incluso triple jornada. No solamente está tu jornada de trabajo, sino ahora llegar a la casa, los niños, cuidar, sostener, organizar, limpiar. Es decir, una jornada de trabajo que en muchos casos es bastante invisibilizada y no tiene ningún tipo de reconocimiento, ¿no?
creo que el tema de la reducción de la jornada puede ser una herramienta muy útil, muy transformadora, pero creo que tiene también que ir muy acompañada y muy de la mano con la corresponsabilidad, igualdad salarial y derechos garantizados. Es decir, hay un mundo que se sostiene, un mundo de cuidado que se sostiene gracias a la mujer. Y es un mundo que está totalmente invisibilizado, que parece que no existe, pero que si las mujeres dejásemos de cuidar, pues esto se iba literalmente, con perdón, a la mierda, ¿no? El mundo se iba a la mierda. Sabéis que muchas veces, a mí en particular, me gusta mucho también hablar de, no solamente de aquellas personas que tienen un contrato, sino también de aquellas personas que están fuera, que están en los márgenes y que no tienen contrato, ¿no? Como muchas empleadas del hogar, muchos jóvenes dentro de la hostelería, ¿no? Creo que también esta ley también debe de ir acompañada de sanciones y de una revisión que también habla del registro horario de la jornada, que creo que puede ser un avance también muy importante. Es lo que decíamos antes, ¿no? Al final, yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de que vivimos en un sistema económico capitalista que vive o se basa en que unas personas vivan a costa del tiempo de otra. Es decir, el tiempo necesita de alguien. Emilia, coge la Emilia. Bueno, lo que decía, que creo que el capitalismo pues eso necesita de personas que cuiden, que sostengan, que limpien, mientras que otros producen y otros acumulan. Las mujeres, pues bueno, siempre lo que hemos dicho, hemos sido esa mano invisible que sostiene esa doble jornada, esa falta de descanso, esa precariedad, esa falta de salud, ese aumento de enfermedades mentales, de depresiones que las mujeres en muchos casos tenemos, y que no son errores del sistema, sino que es como tal la propia base del sistema. Por eso considero que esta reducción de jornada, este proyecto de ley, tiene también que ir impulsado, por supuesto, por esos sindicatos de clase, que son los que realmente pues, al final se preocupan de lo más importante, que es la salud, ¿no? Y lo que no se puede recuperar. Silvia Federici, la voy a nombrar aquí un poco, sostenía que el trabajo reproductivo es un continente oculto del trabajo y que el movimiento de izquierdas tiene que reconocerlo en su tarea política. Es decir, hay un trabajo que es el trabajo reproductivo que está totalmente invisibilizado y que la gente y los sindicatos de izquierda deben de tomarlo como una tarea primordial, porque aquellos que vemos que queremos otro tipo de sociedad alternativa no podemos pasar por encima de esto, ¿no? De los cuidados que están tan invisibilizados y tan menospreciados, ¿no? Ahora después nombraré algunas empresas que también, a modo de duda, yo voy a duda o reflexión. Hay empresas, por ejemplo, yo el otro día me enteré y no era desconocedora, no sé si el resto también, de que hay una empresa que se llama Weber, que es como un Uber de trabajadoras domésticas, de empleadoras domésticas. Es decir, hay una aplicación del móvil que la han llevado a cabo, por supuesto, 4 jóvenes empresarios españoles, muy importante dato, en una aplicación en la que tú puedes meter en tu móvil, necesitas que te limpien la casa y viene alguien a limpiarte la casa. Y necesitas que te vayan por la compra y viene alguien y te va por la compra. Y necesitas que te recojan al niño del colegio y va alguien. La mayoría es una plataforma enorme porque ha crecido de 2018, ha crecido una barbaridad. La mayoría de las personas que están registradas son mujeres y no os podéis imaginar el despropósito que hay. Es decir, la aplicación dice, yo soy un mediador, no se le da de alta a las trabajadoras, en muchos de los casos las trabajadoras son migrantes, carecen de papeles en muchas ocasiones. La gente que llama, o sea, que coge la aplicación y dice, quiero que venga alguien a las 3 de la tarde, ándeme en la casa. Desconoce que tiene que darle de alta a la seguridad social, con lo cual esa persona está trabajando, si pasa cualquier accidente, sin ningún problema. Y además tiene otro extra, que es que tú tienes que pagarle del total que tú cobres, al principio, un 20% a la aplicación. O sea, la aplicación se queda con un 20% de lo que tú cobres.
Conforme tú vayas teniendo mejores opiniones, vas como por galardones, vas teniendo que donar menos. La gente va dejando su experiencia, pues la muchacha que ha venido es súper encantadora, educada, no sé qué, entonces tú vas subiendo. Ahora, eso de subir tardas años y años y años, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un ejemplo de qué pasa con esas mujeres, ¿no? En muchas ocasiones, son la mayoría que están en esta plataforma, que carecen ni de contrato ni de absolutamente nada, ¿vale? Es decir, yo siempre he entendido que una sociedad justa tiene que avanzar y no puede dejarse a los márgenes que esta gente en muchas ocasiones atrás. Y considero, bueno, pues esto es una reflexión porque yo no desconocía totalmente esto, me parece el culmen de la explotación y del sistema capitalista, me parece asqueroso. Y no sabía ni que existía, pero igual que hay Uber, pues también hay un Uber de trabajadoras domésticas para que seáis conocedoras también de este atraso, ¿no? Y bueno, por mi parte nada más, decir que considero que la mesa de hoy ha sido bastante enriquecedora, nos vamos con muchísimos datos, que creo que al final de lo que se trata este proyecto de ley, que esperamos y deseamos que salga, es de recuperar tiempo, ¿vale? El tiempo siempre hay que quitárselo a la patronal y siempre hay que quitárselo al capitalismo y debemos de tomar ese tiempo de vida que es nuestro para vivir, para estar con los que queremos, para cuidar, para que nos quieran, para querer y también, por supuesto, para organizarnos políticamente, que en muchas ocasiones estamos tan sumamente explotados y saturados de todo, de cuidados, de responsabilidades, que en muchas ocasiones se nos olvida algo tan importante como organizarnos políticamente, que no deja de ser, bajo mi punto de vista, la única herramienta que tenemos para conseguir un mundo un poquito más justo. Así que ahora ya sí, se abre el turno de palabra para quien quiera reflexionar o quiera hacer alguna pregunta a los ponentes. Muchísimas gracias. ¿Algún valiente urbano? Venga, Mariana. Y yo. Y Laura. Yo quería, en primer lugar, agradeceros que estéis aquí, que nos hayáis aclarado bastante sobre la reforma laboral. Román, si no recuerdo mal, la bajada de la jornada laboral fue en la reforma de la ley de bases del 61 o el 63. Ya no me llega a la memoria, que hace mucho tiempo que lo estudié. Que fue la primera ley de bases que se hizo, donde aglutinaba toda la normativa de derecho del trabajo, derecho de la seguridad social, y bajó la jornada a 48 horas semanales. Pero quería hacer una connotación, yo que he estudiado ciencias del trabajo, todos los estudios económicos que tienen que ver con el trabajo desde el punto de vista capitalista, no olvidemos que vivimos en un sistema capitalista, aunque yo sea secretario del Partido Comunista, ¿vale? Dicen y demuestran con gráficas, no es una interpretación de la investigadora y de los investigadores, demuestran con gráficas que cuanto más descansado esté el trabajador y más contento esté, más productividad tiene. Pero eso plantea dos problemas desde el punto de vista económico de la empresa. Primero, encontrar mercados donde vender ese exceso de productividad. De hecho, hoy en día vivimos una crisis de superproducción, que vemos cómo está el mundo, que están recurriendo al fascismo y a las guerras para solaparla. Y segundo, desde el punto de vista económico del empresario, a mí me gusta hablar de relaciones laborales, ¿vale? Pero incluso en parte de la legislación en España se habla de mercado laboral. Es un mercado. Por lo tanto, el empresario compra una cosa que se llama fuerza de trabajo, que viene representada en el tiempo. Si nosotros rebajamos el tiempo que trabajamos y mantenemos el salario, lo que estamos haciendo es aumentar el valor de la hora de trabajo del trabajador. Ahí viene uno de los motivos de su negativa. Quería hacer esa puntualización porque me parece interesante y vosotros habéis hablado muy bien desde el punto de vista sindical. Y con respecto a lo que tú has dicho de la función pública, yo que trabajo en sanidad, mis compañeros están pidiendo, o pidieron y votaron en referéndum y ganó, trabajar 14 horas al día. Yo afortunadamente trabajo en un área que es administrativo de urgencias, que vamos un poco aparte de los demás por los horarios, no por otra cosa. Y yo lo he dicho, digo, mi abuelo no fueron a la cárcel por no trabajar de sol a sol para que su nieto trabaje de sol a sol. Es así. Y no voy a trabajar de sol a sol y haré todo lo posible porque no pasa. Y luego otra connotación que quería ya exponerlo a los compañeros del sindicato, a los compañeros del Partido de Linares como una idea, un debate sobre cómo estamos planteando desde el movimiento de izquierda, político de izquierda y desde el sindicato, lo que se nos viene encima con la unificación de las relaciones laborales.
La robotización, que ya pasó en el sector industrial, pero que se está aproximando a muchos otros sectores. Os pongo un ejemplo tangible. Hace unos años en Andújar hicimos el plan estratégico, que se pusieron de moda, lo hicieron todos los ayuntamientos. A mí me tocó participar en el Smart City, ¿vale? El señor que vino de la empresa que contrató el ayuntamiento, había un montón de gente de distintas entidades, políticas, sociales. Había un taxista, representante de la asociación de taxistas, y le dijo: tu trabajo no tiene futuro. Porque las grandes compañías están investigando para coches que se conduzcan solos. Cuando eso, lo que pasa es que esa investigación se desarrolló a los motores eléctricos, no de combustión interna. Entonces destinaron todo ese dinero a otro apartado, pero cuando lo retomen, ¿qué va a pasar con eso? ¿Cómo vamos a conseguir dar respuesta a las necesidades vitales a las personas que se dedican a esos sectores y que van a ser desplazados? Porque evidentemente cuando haya coches que sean más seguros que conduzcamos las personas, los primeros que van a cerrar el grifo van a ser los estados. Y van a decir que el coche se conduzca solo porque hay menos accidentes. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Pero que eso va a pasar en muchos sectores. Prácticamente en todos los sectores, menos en aquellos que son de interrelaciones personales directas, la robotización es un peligro para la clase trabajadora. Y los robots no cotizan. Es algo que deberíamos de ir planteándonos ya. Y con esto termino. Muchas gracias. Yo puedo apuntarte dos cosas sobre, por una parte, el incremento que habla de los costes salariales es obvio, es decir, si trabajas menos horas y me pagas lo mismo, te sale más caro, eso se sabe, pero las empresas tienen márgenes más que de sobra para asumir ese coste. Entiendo que siendo quien eres no pretendías defender eso, pero es aclarar solo que en los últimos años los márgenes empresariales han crecido un montón y esos márgenes no se han visto reflejados ni en incrementos salariales parejos ni en ningún beneficio parejo para los trabajadores. Entonces, márgenes hay para eso. Es más, vuelvo a repetir lo que he dicho, analizando un poco el miedo real, que por eso Yolanda Díaz ha dicho que si no sale esto, la regularización de la hora va a salir por decreto. Es una amenaza directa diciendo: sabemos que no queréis esto por lo otro, porque ahí es donde está el dinero. Los costes salariales, si fuera solo así, lo asume cualquier empresa, y si hay que hacer algo especial para una pyme o para historia, está contemplado o se puede contemplar en la negociación. Pero al final, donde está el meollo de la cuestión es lo otro. Y por otro lado, por lo último que has dicho de la robotización y la IA, al menos desde Comisiones Obreras se está empezando, o por lo menos yo estoy empezando a hablar mucho de eso a todos los niveles. Ya hay cursos de negociación, o sea, de negociación colectiva donde se está aplicando la IA, se está pensando en muchos sectores, no solo los taxis, pero por ejemplo, ayer mismo, hablando con compañeros de toda España, decían los call centers. O sea, ahora mismo hay IA que hablan y que te resuelven los problemas, o sea, te escuchan, traducen y te resuelven el problema en el idioma que tú quieres. Yo cuando volví a Jaén, que venía de Cádiz, yo estuve trabajando en un call center porque se habla inglés y alemán y me contrataron por eso. O sea, ese trabajo de aquí a nada está fuera. ¿Cómo se puede solucionar eso? La única forma es regulando leyes, que no se pueda usar la inteligencia artificial en ciertos sectores por hundir el trabajo. Y una reflexión que además ya digo que fue de ayer y fue creo que era del secretario de Condiciones de Trabajo de Andalucía, creo que fue el que la hizo, era que la IA no nos va a quitar el trabajo. Te va a quitar el trabajo el compañero que sepa usar la IA mejor que tú. Porque la IA está ya aquí y no se va a ir para atrás. O sea, o regulamos algunos sectores que sí es verdad que se pueden ir enteros fuera, diciendo pues no puede haber más de un tanto por ciento, tiene obligatorio que haya un tanto por ciento de plantilla humana en estos casos para solucionar la historia, o no hay otra manera, porque obviamente, como habéis dicho, es mucho más barato hacer una IA potente que hable y que resuelva las dudas y que te diga que si tu factura del teléfono está bien o está mal, que tener gente contratada allí. Eso hay que regularlo.
Y lo otro se está moviendo, lo que pasa es que va a ser complicado. Se está utilizando la IA en recursos humanos para contratar gente o para no contratar gente. Lo utilizan los currículums y no sabemos cómo está programada esa IA. Entonces se está empezando a regular, pero como es relativamente novedoso, hay mucho trabajo, pero que se está haciendo y se tiene en cuenta. Yo planteo lo que me estabas comentando en el tema de la robotización, otro problema más añadido. Yo creo que se me ocurre el problema de una cosa que en muchas ocasiones, bueno, nosotros hay por ejemplo gente que piensa que el hecho de las nuevas tecnologías pues, nos puede ayudar o debería ayudar a una mayor que la clase trabajadora tenga menos horas de trabajo, disponga de más derechos laborales, a base de al revés, probablemente. Yo también el problema que veo a todo esto es, o sea, me voy a la otra parte del mundo, para que todo esto, la IA, los ordenadores, puedan funcionar, es necesario la mina de cobalto, es decir, es necesario irnos a la otra punta. Nosotros aquí nos preocupamos de cómo nos va a afectar esto, ¿no? Pero claro, en la otra punta del planeta es donde realmente esto depende de eso, ¿no? Y los conflictos también que se están generando allí, ¿no? También como clase trabajadora, pues a mí se me abren muchas dudas de bueno, cuál debe ser también la respuesta nosotros desde el Partido Comunista y desde España, qué respuesta, ¿no? Podemos también dar a ese problema que también es un problema también climático, o sea que va acompañado de guerras, de un montón de problemas, y que realmente sin aquello aquí no tenemos ni IA, no tenemos nada. Entonces, aquellos también tienen condiciones muy jodidas que yo creo que deberíamos también de tener en cuenta dentro de todo este problema, que es cierto que va a haber muchísimos puestos de trabajo que se extingan y que ya no sean necesarios, ¿no? Mariano, ¿toca usted? Pues yo quería referirme un poco a lo que decía Román, históricamente, las condiciones de trabajo que ha tenido la clase obrera y cómo a base de lucha y de constancia, y luego eso se ha traducido en normativas a través de decisiones políticas, se ha ido mejorando la vida de la clase obrera, regulando las condiciones laborales y de horario, etc. De todas formas, yo recuerdo que, como decía Román, trabajábamos las 48 horas, se echaban muchas horas extraordinarias, no había limitación, había muchos trabajadores que trabajaban 12 horas diarias, tenían 12 horas un día tras otro, incluso los domingos se iban a echar horas extraordinarias. Resulta que en Santa Ana, si había algún creyente, le daban permiso para que fuera a misa allí a la ermita, pero el resto tenía que volver cuando terminara la misa a su puesto de trabajo. Quiero decir que ¿eso qué condiciones suponía? Pues yo creo que suponía que los empresarios tuvieran unos beneficios y una productividad basada solo y exclusivamente en el esfuerzo de los trabajadores. Con la reducción de la jornada se posibilitó y se ha posibilitado, se ha ayudado a que el avance tecnológico y científico y las nuevas tecnologías, incluso la inteligencia artificial, haya ido avanzando, pero el capital, el sistema, lo que ha hecho que esa ventaja que les daba las nuevas tecnologías, pues se hayan ido beneficiando ellos. El reparto no ha sido equitativo, ya lo decía el compañero Joaquín, no ha sido equitativo. Entonces la pelea, y no solo eso, sino que una sociedad avanzada y socialmente avanzada y justa, pues tiene que aspirar al pleno empleo. O sea, que todos los hombres y mujeres de una sociedad tengan posibilidad de trabajar y derecho al trabajo. O sea, una obligación también para aportar a la sociedad por la riqueza que supone el trabajo, ¿no? El bienestar, los medios y las posibilidades y todo lo que conlleva pues, hacer una vida más agradable. Y claro, para eso también, si hay pleno empleo, pues tiene que haber el reparto de ese trabajo
eliminar la hora extraordinaria. Una de las luchas sindicales que nosotros iniciamos en Santa Ana, hombre, digo porque está aquí Sebastián, que es histórico, y el Vichy, que está por allí atrás, pues era pues, eliminar la hora extraordinaria. O sea, aparte de que eso suponía para que el trabajador tuviera más tiempo en su familia y más descanso y se protegiera más su salud, pues también posibilitaba que otros trabajadores pudieran incorporarse al mundo del trabajo. Entonces, quiero decir que esa lucha, pues, dio su fruto en su momento, y yo creo que, en definitiva, que es necesario seguir avanzando, que la lucha es necesaria, que es bueno que haya avances tecnológicos para facilitar el trabajo y ser más productivos, pero que ese avance tecnológico suponga más reducción de jornada y más empleo para la clase trabajadora, y no solo riqueza para el capital. Y yo creo que en ese empeño tenemos que seguir y peleando, no retroceder ni un centímetro, porque esto le da una miaja y se torna de... Entonces hay que tenerle ahí bien parado. Y tener facilitar también la posibilidad de que la política acompañe esos objetivos. ¿Alguien quiere contestar? ¿Yo? Laura, te toca a ti, cariño. Yo voy a hacer un batiburrillo porque hablando el otro día con una compañera precisamente sobre la reducción de jornada, le nombré varias cosas y le dije, si no lo dices tú, lo voy a decir yo, y si no, se me queda un poco. Creo que el conflicto o la derecha o los empresarios están utilizando para intentar tumbar la reducción de la jornada el discurso que llevan durante muchos años metiéndonos en la cabeza de ser productivos. Y ha llegado un punto en la sociedad, yo conozco gente cercana, la que si coge un día, una hora, porque tienes que ir al médico de cabecera y va a faltar trabajo, te sientes hasta mal, porque te da la sensación de que a ver si tienes cita por la tarde y no tengo que pedir permiso para salir de mi trabajo, pero es que es tu derecho. Y nos han metido en la cabeza que somos útiles solamente mientras producimos, que nuestro fin último en la vida es producir. Entonces se puede crear esta situación de que precisamente quienes quieran ir en contra de una reivindicación histórica de derechos, como puede ser la reducción de la jornada, se sienta mal por el hecho de querer que se haga esa reducción de jornada, porque nos han metido en la cabeza que si no producimos no somos útiles para esta sociedad y que cuanto más produzcamos, pues mejor somos. Sin embargo, hay otro sector, y yo me he dedicado muchos años a ello, en el que se ha dado la causa contraria, que es el sector de la hostelería, en el que la gente ha entrado en rebeldía. Román está muy bien todos los derechos que han enumerado, yo sé que eso sale, yo me he leído el convenio de la hostelería de la provincia de Jaén, eso no se cumple nunca. La hora extraordinaria la pagan los Reyes Magos. Tú cuando llega el verano tienes que entender que es verano y que donde antes trabajaba 8 en invierno, aunque no hubiese gente, en verano tienes que trabajar 14 porque es verano y esto total, como son 3 meses, se te junta con las comuniones, con las bodas y con las cenas de Navidad y al final resulta que 8 horas trabajas el mes de febrero. Y evidentemente la hora extraordinaria no se paga y es verdad que me hace gracia oír el sector hostelero en Andalucía. Es que no encontramos gente cualificada, no. La gente está harta de que lo llevéis explotando la cantidad de años que lo lleváis explotando en Andalucía concretamente, porque además una zona en la que nos gusta tratar así a los camareros. Tampoco entiendo el drama con respecto a los empresarios. Yo entiendo que hay empresas que a lo mejor tengan que cuadrar los horarios a los que tienen a la gente por turno, y se lo decía a la compañera por teléfono. 37 horas y media, y dicen, madre mía, son 2 horas y media menos, que es media hora al día. Es decir, ¿qué le puede suponer a un empresario no tener a una persona sentada delante de un ordenador, por poner un ejemplo, media hora al día? O sea, esa media hora que es capaz de producir una persona. Yo visualizo una fábrica de coches, que todos lo hemos visto en las noticias, cómo funciona la cadena. 3 tornillos que tú no vas a apretar en media hora le puede suponer una quiebra a una empresa. ¿De verdad queremos hacer creer que esa media hora al día va a tener unos daños económicos en el tejido empresarial? Que esto el presidente de la COE va a entrar en histeria por media hora de verdad de trabajo, porque no es más.
Pues claro, tú hayas 37 horas y media y parece mucho y no es tanto. Por otro lado, precisamente a la patrona es que todo le parece mal. Que los niños de 7 años no pueden trabajar, mal, se va a hundir el mundo. Que en vez de 48 horas vayan a trabajar 40, mal, se cae el sistema. Que en vez de no tener vacaciones tenéis 30, no, se va a hundir la empresa, van a cerrar todas, van a echar el cierre. Siempre van con ese discurso de, como hagáis esto se acaba el mundo. Los ERE, todos íbamos a terminar en el paro, o sea, esto iba a ser un drama todo. Cuando se cambiaron los contratos, ¿no? Los fijos discontinuos, no sabéis lo que estáis haciendo, esto vaya a cargar. Que hay nada más, la primera vez que el paro está en la cifra de la que está en España, eso es una casuística que se da en Andalucía gracias a Juan Mambrero. Todo lo demás, ya lo ha dicho la patronal, que era todo mal lo que se estaba haciendo. Ese discurso, yo quiero pensar que la gente que tiene un poquillo de cabeza no cara, aunque hay ciertos sectores a los que les interesa, ¿no? Que la gente iba a poner miedo de decir, la loca esta va a sacar la reducción de la jornada y verás tú si no vamos a ir toda la calle. Porque es lo que nos meten en la cabeza, que la culpa, si una empresa te echa, es de la loca que ha decidido que tú trabajes media hora menos al día. Y otra cosa que ya termino, me quedan 2 cositas. Otra cosa, y a la compañera también se lo dije, si tú miras las cifras de las bajas laborales por estrés, es que no cuesta más a una empresa o un trabajador que se da de baja por estrés porque tú lo dejas trabajando 8 horas, que si de verdad lo dejas conciliar y vas más contento y vas feliz al trabajo. De hecho, en esta provincia hay una empresa que instaló un día más de descanso y creo que en 1 hora menos de trabajo, pagándole lo mismo a los trabajadores, tiene su piscinica, su pista de ping-pong, coño, y resulta que la empresa gana más dinero que antes y los trabajadores están más contentos y a lo mejor tienen hasta menos bajas laborales. Es decir, a la empresa le sale más caro una persona, el call center, y también le puse el ejemplo que hace un año de una mujer que murió en un call center trabajando mientras los compañeros seguían trabajando. Lo mismo esa señora se murió porque estaba hasta aquí de trabajar y de conciliar mientras con su vida en el trabajo. Lo mismo al empresario le sale más rentable que alguien viva bien, no esté a punto de infartar cada 2 segundos de que le dé un microictus, de estar produciendo todo el santo día. Y luego hay algo que a mí sí me molesta, y es que nos hacen creer que los trabajadores son el enemigo. Y vamos a ver si los empresarios se enteran de que si tú no tienes trabajadores, tú no eres empresario. Porque tú puedes tener una idea, y puedes tener dinero. Pero si no tienes una persona que te agache el lomo, amigo, no tienes nada. Y si no empezamos a cuidar al que de verdad te está haciendo que tú ganes dinero, mal camino de lado. Yo solamente apuntar algo que me ha parecido muy interesante que pasa en la administración pública, y es que cuando un compañero o una compañera va a pedir un permiso, pues porque tiene que acudir al médico, o porque tiene un familiar que ha enfermado, o porque le han llamado del cole que el niño se lo ha puesto malo a la niña y tiene que salir, tenemos interiorizado que eso no es un derecho. Es decir, tenemos interiorizado y la gente tiene miedo a veces, o muchas veces la propia administración te pone pega para conciliar. Hoy estaba hablando con un compañero que sabéis que hay un nuevo permiso retribuido que está ahí entre comillas, porque vamos a ver lo que dice la Unión Europea, que hasta los 8 años de edad las personas que están trabajando tienen 8 semanas de permiso retribuida en principio para poder cogerse esos días, que son normalmente por semana, para conciliar su vida laboral y familiar. Y el caso de compañeros que nosotros, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Linares tenemos 22 días laborables de descanso, de vacaciones. ¿Qué pasa? Que si tú sumas las vacaciones de Semana Santa, que los niños no tienen cole, las niñas no tienen cole, sumas las vacaciones de Navidad, tú llegas al verano y tú no tienes el mes completo para poder estar con tu hijo o con tu hija, y las escuelas de verano funcionan en julio pero en agosto no, y los abuelos a veces o los tíos pueden o no. Entonces, hay compañeros que se plantean pedir este año una semana de permiso retribuido para poder conciliar, y la administración le está diciendo que se la coja, pero que ni se la paga, ni cotiza la seguridad social, ni se la va a retribuir. O sea, imaginaros cómo se perjudica laboralmente a una persona que está trabajando en la administración y que está pidiendo una semana al año, que va a poder disfrutar 8 semanas en un periodo de 8 años para poder conciliar su vida laboral y familiar. O sea, imaginar eso, que es una administración pública que se supone
que tenemos un tren maravilloso que nos cubre y que nos contempla, pues imaginaros eso traducido a empresas donde hay muchísima más precariedad en ese tema de permisos, ¿no? Era un poco apuntar que eso ocurre y ocurre en la administración pública, que se supone que somos el top 10 de trabajo, ¿no? Y no es así, porque en las administraciones también hay mucho abuso y hay permisos reconocidos que no se están cumpliendo y se está mirando a Europa a ver qué dice, porque hay una sanción continua a las administraciones públicas porque no cumplen con algo que viene en su reconocido, en este caso en el Estatuto del Empleado Público. No, yo decirte cositas. Sobre lo primero que has dicho de la productividad, que no lo has metido, escuchando el otro día un podcast decían que si tú vas a una, y lo comprobé, si tú vas a una librería y ves los libros de economía y los de psicología, parece que son calcados. Tienen los mismos nombres, el mismo funnel, tenemos que ser todos maravillosos, la individualización de todo, yo puedo con todo, yo tengo que ser Dios y entonces soy persona. Si no eres Dios, eres por tu culpa, porque la meritocracia, y es preocupante. Y eso lo llevo también a lo que has dicho de los convenios de hostelería y a cómo está la hostelería. Al final, todo va a la educación. Nos están educando para lo que tú has dicho. Y tanto triunfadores que salen en la tele o que van a la universidad a dar charlas como somos triunfadores, como seguramente los de la aplicación que ha hablado ella antes, los llevarán pasado mañana a la universidad, que se pongan medallitas de lo buenos que son los empresarios. Todo eso tiene que venir desde la educación. Y ahí es donde nos están haciendo anhelamiento. Ya no hay conciencia de clase, no nos organizamos. Y ahí es donde yo creo que está la mayoría de los problemas. Cuando me pongo a hablar con un amigo, siempre llego al mismo sitio, siempre llego a la educación, porque es donde nos están dando. Tú vas a la universidad y en la universidad no se habla de lucha obrera, no se habla de sindicatos. Yo he hecho economía, entonces no se habla de eso, eso es parte de la historia de la economía, aunque te lo cuenten por encima, deberían de contar más esas cosas. Y creo que ahí es donde deberíamos hacer los esfuerzos, porque luchar contra el comercio, sí, más inspecciones, pero la organización, si no nos organizamos, ¿de qué sirve? Por mucho que el sindicato quiera hacer lo que sea, pero si convoca una huelga y tienes miedo a salir y sigues trabajando, ¿de qué te ha servido? Entonces, al final, la conciencia de clasificación, por un lado. Después has dicho lo de la automoción, me ha hecho gracia porque yo vengo de ahí. Yo soy de automoción. Lo de las 37 horas y media, me ha preguntado ya antes. Habría que ver sector a sector. Por ejemplo, tú dices, para una fábrica media hora, si está 8 turnos de 8 horas, como cuesta paleo, mañana, tarde y noche, la media hora que tú no trabajas hace mucha pupa. Entonces, habría que ver la manera de que la fábrica no pare, y que después eso se dé más días de vacaciones, no sé, ahí están los compañeros que tienen que negociar esos convenios, que está ahí al fondo, ¿no? Y tendrían que buscarse la vida una vez que esto esté aprobado, si es que al final se aprueba, para en cada sector, porque cada sector es un mundo, entonces es más complicado de lo que parece. Que la media hora, que lo que tú dices, igual media hora en hostelería, por poner tu ejemplo, que yo no ponga 3 cervezas, no pasa nada, la ponga el dueño si quiere y si no que cierre, pero en otros sectores hay que darle más de esto. Y después, otra cosa de las que has dicho, bueno, ya te había comentado, lo de las bajas, hay muchísimas bajas, muchísima ansiedad, muchísima baja por malos trabajos, y ya no es analizar solo los daños personales, sino que si se pueden analizar los costes que eso genera al sistema, a la sanidad, los complementos de IT, las pastillas, es brutal. Si alguien analizara eso, los empresarios siempre analizan, no es que si baja la jornada me va a costar 5.000 millones, pero es que igual nos ahorramos todos 20.000 millones en pastillas, yo qué sé. Y después el ejemplo que he puesto de la empresa de Jaime, que le voy a decir porque la de recursos humanos es amiga mía, Software del Sol, pues puede ser un ejemplo a seguir. De hecho, la han puesto de ejemplo en España y es verdad que cuidan mucho la forma.
en todos los aspectos, pero hasta cosas que no se ven, es decir, lo de las 3 días de descanso consecutivos, además, que no es... Todas las semanas tienen un puente, trabajan 9 horas al día, al final 9 por 4, sí, 36. Están por debajo de lo que queremos aprobar. Pero aparte de lo que has dicho, tienen muchas facilidades, tienen zonas de descanso, si estás agobiado te vas y no pasa nada. Y después tienen cosas como eso, lo que te quiero decir, que no se ven, que tú echas ahí, en la mayoría de las empresas, echas un currículum para ver si te llaman o no te llaman, y el 90% de las veces ni te escriben, allí contestan a todo, te dan explicaciones por todo. Entonces, ojalá hubiera más empresas así, en general. Y creo que te contesta un poco a todo. No, al final la educación es lo importante. Tenemos que centrarnos ahí. Yo no te voy a contestar, pero sabes que estoy de acuerdo con todo. Y además No sé yo, el compañero le ha explicado súper bien. O sea, detrás de todo ese exceso de productividad, de esa psicología positiva, de si tú puedes, tú quieres, que tienes unas condiciones sociales pésimas, que tienes unas condiciones económicas terribles, que tienes una familia desestructurada, que tienes un sistema que te explota y te hace polvo por todas partes, pero tú puedes superar todo eso. La culpa de cortisol, claro, siempre. Claro, al final, detrás de eso lo que hay es lo que estaba diciendo el compañero, cuanto más individualizados estemos, más individuales seamos, menos nos vamos a organizar y menos derechos vamos a conseguir. Al final lo que se pretende es menos organización. ¿Cómo? Con que tú solo, no te juntes con el de al lado, tú solo puedes solucionar fácilmente tus problemas. Francis, ¿qué te toca a ti? Va a ser una pregunta, pero a lo que estamos, el tema de la ley, que está después de más de 40 años, que llega una ley que favorece a millones, que puede favorecer a millones de trabajadores, ¿no? Y que está estancado, porque dependemos de la derecha nacionalista de Cataluña. Yo creo que una pregunta a la responsable del sindicato es qué medida de acciones, de presión se va a hacer el gobierno, puesto que hay otra alternativa que, como se está viendo en el Congreso, va a ser imposible que sea, a no ser que cambie lo que es fundamental, lo que ha llegado del proyecto del anteproyecto de ley de la reducción de la jornada, ¿no? Entonces, habría que explorar, se tendría que explorar las vías para que pueda salir adelante esa ley, bien sea vía decreto, bien sea de otra manera más participativa, como el referéndum, que también está esa opción, y qué posición tiene el sindicato si se estanca, si se da por muerta en la vía parlamentaria en la que está ahora mismo. Pues, a ver, el cálculo que hay es que aproximadamente los trabajadores que se van a ver afectados por esto son alrededor de 12 millones. Porque como ya habéis dicho, en muchos sitios ya está la jornada por debajo de eso. La ley, bueno, pues yo creo que Unai fue claro el otro día, no voy a repetir sus palabras porque después la gente se ofendió, bueno, sí la voy a repetir porque me gustaron, que Junts, que sirve lo mismo que la última rebanada del pan Bimbo, o sea, están ahí molestando solo. El trámite, no sé si se va a aprobar o no. Creo que es buena amenaza la que hizo Yolanda Díaz, diciendo que si no sale a las 37:30 lo del trabajo que ya lo he dicho antes, es una buena amenaza como para impulsar, de decir, bueno, que lo que más os duele, que ahí os vamos a dar, y después el otro va a caer por su propio peso. Pero sí es verdad que ya se está hablando, ahora no sé, mañana empieza el Congreso de Comisión Obrera Nacional, donde le elegirán a Unai, pero ya se está hablando de movilizaciones o de incluso ya la huelga, si no se llega al acuerdo. Porque tanto el tema de la reducción de la jornada como el tema de la vivienda son las dos bases de comisiones obreras de lo que queremos hacer, donde queremos influenciar más en los próximos 4 años. Entonces, ya se está hablando de movilizaciones gordas y de huelga. Un poco más de eso podemos hacer, después convocarla y que la gente salga a la calle y se enteren de una vez.
de que vamos en serio, que entiendo que sí, porque al final ya no es solo la gente de izquierda, es que esto es para todo el mundo. Y ya, como he dicho antes, más del 40% de los votantes del PP están a favor. De hecho, hubo una movilización muy importante que se celebró en Barcelona, donde se desplazó toda la estructura del sindicato y todos los afiliados delegados. Yo no estuve, pero se desplazaron muchísimos compañeros a Barcelona, porque ahí lo que se estaba intentando es ver la fuerza de los sindicatos de clase, en este caso Comisiones y UGT, donde se estaba reivindicando esa reducción de la jornada. Es decir, que hay unas movilizaciones muy potentes. Lo que pasa es que es verdad que ahora mismo está atascado en el Congreso, pero como dice Joaquín, vía decreto se puede regular lo que es el control horario, y que eso va a hacer muchísimo daño, porque va a poner de manifiesto toda esa cantidad de horas ordinarias que se trabajan y ni se retribuyen ni se cotizan a la seguridad social. Vía decreto, control horario de la reducción de la jornada, ¿qué estás haciendo? La reducción de la jornada no se puede. Por eso si no estaría aprobado ya. Si eso lo pudieran hacer de decreto, estaría aprobado ya. Lo que pasa que, como todo va junto en la ley, ahora van a hacer la enmienda a la totalidad de la gente esta de Junts, porque están aburridos, no tienen nada mejor que hacer, que la han presentado hoy, si no me equivoco. Y a ver lo que sale de ahí, pero si se pudiera hacer de decreto, esto estaba aprobado. Sin una ley sí se puede presentar por la vía del artículo 92 de la Constitución, la vía del referéndum. Hay que buscar la manera de presionar y de llevarlo. Se buscará, seguro. Hay que quemar todas las vías que tienen y luego ya quemar las calles directamente. Ya si todas las vías se activan y se han conseguido. Los compañeros del Metal de Cádiz están mostrándonos el camino ahora mismo. Claro, sí, vaya. Luis, cuando quieras. Voy a dar mi opinión de dos o tres cosillas. Es opinión mía. Vamos a ver. El proyecto de ley de 37 horas y media por ley y sin reducción salarial. Esa es la cuestión que queríamos hablar hoy, ¿no? Entonces, el proyecto de ley que está ya en el Congreso tiene un solo artículo, que es el que establece la jornada con carácter general en toda España. Lógicamente, donde ya esté con la negociación colectiva, pues no le afecta, ¿no? Pero como otras leyes no afectan a otros. Pero donde no esté, tendría que estar, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué es ley? Porque hay un artículo único en el proyecto y después unos puntos concretos que dice qué puntos concretos de otra ley se modifican, que es el Estatuto de los Trabajadores. Y entonces, claro, por ley, modificar una ley por una norma legal que no es equivalente, pues en derecho eso no se puede hacer ni en política ni en ningún sitio. Entonces, por esto es la ley, por esto es por ley. Pero también tendría la virtualidad, ojo en positivo, de que afectaría a todos los trabajadores. Esto es una de las razones de la patronal para no aprobarla, porque unas razones o unos argumentos, no sé, pueden ser razones en muchas empresas pequeñas. Comprenderéis que donde la negociación colectiva es fuerte, pues ese punto, igual que la otros, pues lo han conseguido. Y en las grandes empresas seguramente esto, ahora las pequeñas empresas pueden tener problemas, vamos a ser también realistas, ¿no? Pero digo que tendría esa virtualidad, porque hay muchísimas empresas pequeñas donde no llega la acción sindical, mucho menos la negociación colectiva, ni siquiera de ámbito territorial que les pueda afectar, por lo que sea, porque somos débiles, los sindicatos también y todo el mundo, ¿no? Bien, entonces quería decir algunas cosas más de información. Mirad, de información o opinión. Esto es una propuesta que está en el acuerdo de gobierno del PSOE y de Izquierda Unida, el PC y otros partidos que forman Sumar. Incluido ahora otro partido que se llama Movimiento Sumar. Entonces estaba incluido en ese acuerdo, ¿no? Y quiero decir que, pero claro, no solo las leyes que se aprueben y los convenios y los pactos y los matrimonios, todo lo que se acuerda en este mundo vale lo que vale la garantía de su cumplimiento. Eso es así. Si no hay garantía de cumplimiento de una cosa, pues no vale, ¿no? Eso es evidente. Y entonces, claro,
la hora extraordinaria ya existe una norma legal que las empresas tienen que tener un registro de las horas extraordinarias, ya existe. Este gobierno lo ha aprobado, la norma esa. Ya tiene que existir en cada empresa, o sea, un delegado sindical puede ir a una empresa, esa empresa, no digo ya un inspector de trabajo, puede ir y pedir el registro de las horas extraordinarias de esa empresa, puede hacerlo. Ahora, ¿cuántas cosas en este mundo hay que no se cumplen? Pues muchísimas. Y claro, ¿de qué depende? De la garantía de que se cumplan, pero en todos los órdenes, de todos los pactos, de todas las leyes, de todas las normas, de todas las convivencias. Entonces, este es un problema. Y lo con esto, porque la ley puede ser una especie de, incluso si se aprueba, que es complicado que se apruebe porque hay dos partidos de ámbito regional de derecha que no están por esto. Ahora diré el tema para mí de fondo de el tema ideológico, que para mí es clave. Siempre tenemos que ir a las causas de las cosas, no a las consecuencias. Claro, es decir, esto es que no se cumple, pero ¿por qué no se cumple? O estos empresarios no lo quieren, ¿por qué no lo quieren? ¿Porque son malvados o perversos? No, hay algunos que son buenas personas, incluso no, el tema es otro, ¿no? Pero lo que quería decir es que esto que se puede convertir en una especie de campana de cristal si no se lleva a la práctica, y el recorrido legal es complicado. Entonces, quería, a propósito de que el recorrido legal es complicado con la correlación de fuerzas que hay en este momento, que es complicado, igual que son complicadas otras cosas. Intervenir en el mercado de la vivienda, el Partido Comunista de España, el partido al que pertenezco, propone intervenir en el mercado de la vivienda. Vamos, yo lo firmaría mañana por la mañana. Ahora, intervenir en el mercado de la vivienda, hace falta tener fuerza revolucionaria para intervenir en el mercado y voluntad política de hacerlo. No es fácil. Y fuerza. Los venezolanos hicieron una revolución, pero dejaron a todos los empresarios de la distribución de todo en manos privadas. Y les cortaron el grifo y había escasez de todo. Y los almacenes llenos de todo. Los cubanos hicieron otra cosa. Es que a los 3 meses de hacer el cambio dijeron, se acabó la diversión de determinados empresarios. Del azúcar y del ron y de otros empresarios. Y del tabaco. Depende de la voluntad y que haya, ¿no? Entonces, quiero decir yo con esto que yo creo que hay que ser realista. Lo más práctico es ser realista en el sentido no de ser posibilista, sino en el sentido de ver las causas de las cosas, la dificultad. Mira, la reducción de jornada afecta al núcleo de la lucha de clase, al núcleo básico de la lucha de clase. Y creo que en una reunión que convoca el PC está bien que esto lo digamos. Incluso los trabajadores caemos en la trampa muchas veces de problemas. Mirad, los trabajadores tenemos problemas que no tienen solución solo en el ámbito sindical. No la tienen. Y otros que tienen solución al unísono en el ámbito sindical y en el ámbito político. Y otros que tienen solución casi en el ámbito político. Bueno, este tiene solución si tiene fuerza sindical, como hemos dicho, yo repetí, en empresas grandes. Pero en empresas pequeñas no tiene solución a corto plazo. Por ley sí. ¿Qué significa esto? Que sí es importante la conciencia y la política, porque si la correlación de fuerza fuese otra, la aprobación de una ley sería más rápida y más contundente. Esto parece una perogrullada, pero se pega de bruces con la ideología dominante de que todos los políticos son iguales, es decir, igual de malos, igual de perversos, igual de corruptos. Pero es que la izquierda no tiene que robar jamás, está de moda, ¿no? La izquierda no puede robar jamás, pero hay un robo institucionalizado, ideológico, profundo, que es en la parte del trabajo que un trabajador produce y que el empresario no le paga, que es la plusvalía. Ese es un robo que no es un robo ético, no es un robo de personas malvadas, ni de los chorizos estos que hacen esas cosas. Pero es un robo muy fino, muy bien orquestado, muy bien montado, porque lo que crea trabajo y riqueza es el trabajo. Eso es lo que crea riqueza. Y la reducción de jornada afecta a una parte de la riqueza que se crea, porque si repercuten los costes laborales del empresario, estás diciendo que parte de la tarta vaya de él a los trabajadores. Eso es lo que estamos diciendo con la reducción de jornada. Por eso son tan reacios.
Entonces, no hay otro, nunca nos han regalado nada, decía Marcelino Camacho, no nos han regalado nada, nunca. Entonces, por lo tanto, es imprescindible la conciencia, hay que estar afiliado al sindicato, aunque no haga muchas cosas, solo pagar la cuota. Hay que estar afiliado a un partido obrero de izquierda, si es posible, porque hay problemas políticos, no son solo sindicales. Además, los trabajadores y las personas somos una, tenemos solo una conciencia. Y la conciencia que tengamos debe presidir la política, lo sindical y la AMPA si tienen niños chicos y lo que sea, ¿no? Es decir, porque tenemos solo una conciencia. Por lo tanto, somos una pieza solo, no somos de 12 a 1 soy sindicalista, y de 3 a 4 políticos, y de 7 a 9 de la noche de la asociación de vecinos. No, eso no funciona así. Yo soy una sola persona, una sola conciencia, y tengo que tener una lectura integral, crítica y alternativa de los problemas que afectan a la gente, a las personas, a los trabajadores. Y este es un problema que afecta al núcleo básico de la lucha de clases. Y esa para mí es la respuesta de que el PSOE sea tan reticente, porque es muy reticente, porque es verdad que no hay una mayoría clara para aprobar esta ley, pero cuando uno va de verdad y no está en lo que está en el follón que hay, cuando uno va de verdad a conquistar cosas, pues presenta otro ánimo, otra convicción, le dice a los empresarios que están aumentando vuestros beneficios empresariales, es justo que aumenta la productividad, que las nuevas tecnologías aumentan la productividad y la producción. No es justo que se reparta el aumento de productividad de las nuevas tecnologías también en el mundo del trabajo. No es justo eso, pero entonces va uno a la ofensiva. Y otra cosa y termino. Mirad, esta es una reivindicación para mí histórica. La reducción de las 8 horas fue el motivo del 1 de mayo, ¿acordaros? La reducción de la jornada, la reivindicación básica. Es una cuestión histórica la reducción del tiempo de trabajo, como lo es la seguridad social, la educación, las pensiones o la sanidad u otras cosas. Es una cuestión básica reducir el tiempo de trabajo, porque la persona necesita vivir, dedicar tiempo a otras cosas, a la cultura, a las relaciones interpersonales. Entonces, reducir el trabajo es una cosa buena para todo el mundo, y para el que trabaja, desde luego más, desde el primer lugar, ¿no? Y afecta al núcleo de lo que es la lucha de clase. Por eso tiene tanta importancia a mi juicio. Es verdad que no hay conciencia y la situación que tenemos, y a mí me gustó mucho esta medida cuando leí el pacto, porque necesitamos ir a la ofensiva. La izquierda en esta fase no vamos a la ofensiva. Pensar en el símil del juego, del fútbol. No hay mejor defensa que un buen ataque, dice uno por ahí, ¿no? Y a la ofensiva es fundamental, porque el otro es el que se tiene que defender. Hay un chiste por ahí que había un soldado en la mili, antiguamente cuando se hacía la mili, que en las prácticas de los mandos militares le estaban dando una clase práctica a los soldados. Y el capitán o el que le estaba dando la clase le decía: clase práctica, si el enemigo viene por allí, haremos una trinchera aquí. Si el enemigo viene por aquí, haremos una trinchera aquí. Y si viene por nuestra espalda, haremos una trinchera aquí. Y entonces sale un soldado y le dice: mi capitán, ¿por qué no atacamos nosotros y que hagan ellos las trincheras? Esta es la cuestión. La cuestión es que las reivindicaciones a la ofensiva, el que se tiene que defender es el adversario. Si tú inundas de argumentos, de conciencia, de unidad, de entusiasmo combativo, de que la gente se afilia a los sindicatos de clase, a los partidos obreros, si esa es la dinámica, será en la medida en que la gente vea que los que estamos en esos dos sitios vamos a la ofensiva, no estamos permanentemente defendiéndonos. Y esta es una reivindicación ofensiva. Igual que las tablas, antiguamente los sindicatos, como digo, tabla reivindicativa, que vaciaban los trabajadores, acordaban una tabla reivindicativa y trataban de luchar para conquistar esa tabla reivindicativa. No tendrían que defenderse, es que han despedido a 3 y nos movilizamos también, pero eso es ir a la defensiva, no, que se movilicen ellos, que se defiendan ellos, ¿no? Entonces esta es una reivindicación, ojalá se apruebe, ¿no? El PNV, muy difícil, porque es un partido de derecha, el JUM, muy difícil, pero hay una cosa por ahí, una cierta esperanza. Ellos en la enmienda, yo he oído, vamos a seguir el debate de cómo sale esto en el Congreso, pero yo he oído que enmiendas que quieren plantear son garantías de ayuda a pequeñas empresas, de ayuda o de discriminación positiva de pequeñas empresas que efectivamente no le afecta a la cosa igual que a las grandes, ¿no?
Y a lo mejor, si ellos están en su ánimo de introducir modificaciones en esa línea, a lo mejor es que no la rechazan totalmente. Es difícil que no la rechacen, porque son partidos que tienen una obediencia a las patronales de sus comunidades autónomas, del País Vasco y de Cataluña, ¿no? Nacieron así. Pero en fin, la cosa puede tener alguna viabilidad. Y después hay una cosa muy importante, lo ha dicho el compañero de comisiones. Perdón, no me acuerdo el nombre. Joaquín, lo ha dicho Joaquín, que es que esto está de acuerdo todos los trabajadores, todo porque afecta a su vida, sean de izquierda o de derecha. Esto está de acuerdo todo el mundo, ¿no? Bueno, yo quería decir estas cosillas y informar del proyecto y también decir algo del proyecto una cosa me he olvidado. El proyecto contiene elementos de control muy importantes. Si veis el artículo 1 y después las disposiciones del Estatuto de los Trabajadores que modifica, tiene elementos de control para que se cumplan. Eso nos gusta porque ya he dicho que, claro, si no hay... las garantías son muy difíciles, pero en fin. Pero si se ponen cosas concretas para que se pueda cumplir la jornada, pues mejor, ¿no? Perdonad la extensión, pero no. Sebastián. Antes ha dicho Román en su exposición que algo así como que al referirse a las elecciones sindicales era una pariente pobre de la democracia, ¿no? Algo así. Y es cierto. Ya quisiera yo que las televisiones dedicaran tiempo a los procesos de las elecciones sindicales, que son cada 4 años. Si eso se hiciera, se avanzaría mucho en cuanto a formación de la gente, el tema de la conciencia, pero no se hace. Y cada 4 años, y vota más gente que en las generales, autonómicas o cualquier elecciones políticas. Vota mucho más gente. Porque los trabajadores casi el 100% votan a su delegado personal o miembro del comité de empresa. Pero es que hay otro factor que a mí también me preocupa mucho, que es la pariente pobre de las relaciones laborales, que es la sindicalidad laboral. Yo no veo que los partidos políticos empleen mucho empeño en resaltar ese tema, si acaso de forma secundaria. Pero es muy importante. La reducción de horas de trabajo es fundamental para que haya menos accidentes laborales, efectivamente, tal cual, ¿no? Pero ese es otro de los parientes pobres, pero de las relaciones laborales. Porque entre 2 y 3 muertes diarias, eso no puede ser. A esta altura de 2025, que se siga además las enfermedades profesionales, etc. Ahí hay que darle una vuelta a todo eso. Y hay que darle una vuelta también a la ley orgánica de libertad sindical. La ley orgánica de libertad sindical establece que de 6 trabajadores en adelante se hagan las elecciones sindicales, pero si quieren los trabajadores desde 6 en adelante, pero deja fuera a un sector de la pequeña empresa que es la mayoritaria. Si habla del 80% son pequeñas empresas, ¿no? Dejar ese tema, habría que dar una vuelta a la ley orgánica de libertad sindical en el sentido de, no sé, establecer, esto se habla mucho en el sindicato, de algún, no sé, delegados de polígonos, una serie de cuestiones se pueden, y eso también daría, por sí que no hubiera tanto accidente laboral, lo mismo que aumentar la inspección de trabajo. La inspección de trabajo es otro problema sin resolver. No sé. Yo no me explico. ¿Qué pasa? No sé. Ahí está en duda que se tiene en cuenta la dignidad del trabajador. ¿Qué pasa? Que, bueno, ya estamos acostumbrados a que pasa igual que con los migrantes. Una barcaza ha volcado con 20 muertos, ya lo vemos, han muerto en accidente laboral en la provincia de Jaén, 12 trabajadores este año, hemos avanzado, hemos aumentado.
no sé, son cuestiones que debían de plantearse. También la ley orgánica de libertad sindical tendría que se tendría que dar una auditoría también en el sentido de qué porcentaje de representación se tiene que tener para la negociación colectiva, porque a lo mejor los sindicatos minoritarios no llegan a todos sitios. Hay sindicatos que son minoritarios, que hay en ciertos sectores hay un porcentaje, es decir, el 15% a nivel autonómico o el 10% a nivel general, pero habría que dar una vuelta, a eso y dar posibilidad a que haya otro sindicatos que también puedan participar en la negociación colectiva, y habría menos plataformas, porque hay un montón de plataformas por las funciones, plataformas con no sé qué, plataformas con no sé cuánto. Y todo esto que estoy diciendo no es más ni menos que algo que ha dicho Seila, que el sistema quiere que vivamos para trabajar, no trabajar para vivir, porque el sistema capitalista se ha apropiado del tiempo de vida de los trabajadores. Hoy día el tiempo que tú puedes dedicar a la familia, a la relación interpersonal, como se ha dicho, a tener posibilidad de ir a un sindicato, al descanso, todo eso se ha apropiado el sistema capitalista. El sistema capitalista lo quiere empresariar todo, quiere que seamos empresarios, de ahí todo el tema del emprendimiento. Hay que emprender, tú inicias tu negocio, igual, y luego a los 3 meses o al año vas a tomar por culo el negocio y estás entrampado. Esto tiene mucho que ver también con que mucha gente tampoco milite. Si tú tienes a mucha gente esperando que te llamen de la empresa porque te pueden llamar para que vayas de tarde, tú no te puedes ir a otro sitio a buscar, yo qué sé, otra comunicación. No sé si me entendéis lo que os quiero decir. Es que la base del tema es el sistema capitalista lo quiere empresariar todo, que todos seamos empresarios. Y bueno, yo ya mirar porque he metido muchas cuestiones aquí. Le toca a Carmen y ya después vas tú, Mariana, y contigo ya cerramos que nos queda 8 ya. ¿Vale? Yo quiero hacer una pregunta a los compañeros de comisiones obreras. Bueno, yo he sido una trabajadora del sector sanitario, he sido delegada sindical mucho tiempo en mi empresa y toda la lucha que hemos estado llevando a cabo ha sido por la reducción de jornada. Y cuando el otro día me sorprende, lo ha dicho el compañero, pero una compañera me dice, Carmen, ahora que estamos estupendamente, estamos con turnos de trabajo de 12 horas. Yo me quedé patiesa. En el Hospital San Agustín, la 5ª planta, están trabajando turnos de 12 horas. Yo me sorprendí, que estáis mejor. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se están negociando esas 12 horas? ¿Se están negociando individualmente? Es que negociar individualmente es una trampa muy grande que vamos a caer, ¿eh? Como empecemos a negociar en cada planta de los hospitales por nuestra cuenta, va a ser una cosa muy mala para los trabajadores y las trabajadoras. Es verdad que ellas, porque la mayoría son compañeras, estaban contentas porque luego estaban 3 días en su casa. Que es un error. Es un error. ¿Por qué? Porque estamos trabajando más horas, aunque luego yo sé que ellas dijeron que el cómputo anual iban a trabajar las mismas horas que está día. Pero ellas estamos ya trabajando y negociando. La jornada de 12 horas no se negocia con los sindicatos. Es una jornada legal que deciden los trabajadores. Eso pero eso es legal. Eso es legal. Estamos cayendo en esa trampa, porque estamos negociando nosotros, aunque los trabajadores digan que están negociando ellos, eso será legal. La de 12 horas es legal.
más sectores que la tienen y los funcionarios de prisiones, por ejemplo, tienen también. Pero para mí me parece Una cosa muy rápida. Yo estoy totalmente de acuerdo con el compañero y amigo y camarada Sebastián. Hay una cosa que habría que matizar. Los empresarios no tienen nada más que un sindicato, nada más que uno. Y los trabajadores teníamos que tener un solo sindicato, plural, diverso, pero un sindicato. Y eso fue la intención en la transición de Marcelino Camacho. Lo que pasa es que no se llegó a la unidad sindical. Y luego no la proliferación esa de sindicatos y la mayoría son corporativos. Yo, mi grupito y el mundo a mi alrededor es mi grupito. Los municipales por un lado, los bomberos por otro, los mecánicos de coches por un lado. El sindicato tiene que cubrir todas las clases obreras. Entonces digo que ese matiz, yo por ya está. No, se lo ha aclarado la compañera, es que no es una negociación colectiva, es una negociación con los compañeros, porque como la jornada local se hace, en el final se hizo un referéndum, salieron por mayoría, y menos los que estamos fuera, porque no tenemos la misma secuencia que las demás compañeras, no entramos en eso, pero todos los demás tuvieron que tragar, o te dicen te cambio de turno, te cambio de eso, y ya tienes que adaptarte a quien no esté de acuerdo, pero que no es una negociación colectiva. Ya no sé que no es una negociación colectiva, sino es una negociación, por ejemplo, en la vía Ultraplana, de lo que se ha lo han negociado bien. En el hospital como de aquí, en base a los representantes sindicales. No, yo he dicho que cuando me lo pongan yo lo denuncio. Claro. Aunque yo creo que si realmente nos debemos de oponer a estas negociaciones, porque como decía la compañera Ana, se quiere negociar igual. Yo no me sospecho de ellos, no sé exactamente de ellos. Vamos a ir terminando, compañeros, ¿vale? Porque a las 8 cierran, si queréis ahora abajo ya continuamos el debate, ¿vale? Ha sido un placer. Yo sí que le invito a una cerveza, sigo hablando con vosotros. Efectivamente, ¿vale? Muchas gracias de verdad por toda vuestra asistencia.